Bueno, a veces aclarar algo oscurece más, pero es bueno explicarlo, porque no es que yo esté en contra de las Fuerzas Armadas y que soy un antimilitarista, sobre todo yo que he tenido tantos amigos militares y de los grandes. Entonces, no es que estoy en ello, sino que yo lo que busco, o lo que quisiera, o lo que desearía, es ayornar todo ese potencial. Porque es un potencial el poderío militar. O sea, aunque se ha disminuido en nuestros países, porque somos países pequeños, son posiblemente la mejor o la mayor organización corporativa que tiene el país. Entonces, lo vemos que ese potencial extraordinario permanece obsoleto, o sea, fuera de circulación, sin poder utilizarse en algo que realmente transforme el país. Porque hay una cantidad de material, de materia viva, dentro del contexto filosófico, teórico, práctico, disciplinado, en fin, conducta, una cantidad de cosas, una cantidad de valores, que si se transformara ese potencial, esa fuerza, y pudiera producir en el país nuestro, en los países nuestros, pero realmente transformaciones impensadas. Entonces, todas esas cosas que uno, qué sé yo, en la búsqueda de que esta inmovilidad que nos ha postergado, que nos ha postrado, volverla a reactivar, volverle a darle contenido y recoger todo lo que nos han tirado afuera a la banquina, o sea, los valores, disciplina, conducta, propósitos, en fin, moral, dignidad, respeto, principios, en la juventud sobre todo, que se ha desbandado con todo lo que conoce todo el mundo, los vicios, las drogas, en fin. Entonces, el militar, con su disciplina, o sea, hay una escuela. Entonces, ahora lo que habría que hacer es una manera de pensar. Yo estoy pensando en voz alta, no estoy dando órdenes, ni quiero ni pretendo que se malinterprete. Yo quiero que lo que se dice en este espacio, en esta tribuna, sea para abrir un debate donde converjan todas las ideas de ustedes, que son realmente los que están esclarecidos y están sobre todo en la trinchera, ahí están en donde las cosas suceden y donde pega, donde golpea la adversidad y todo eso. Entonces, yo creo que los ejércitos nuestros, los ejércitos, las Fuerzas Armadas nuestras, o sea, Marina, Aeronáutica, Ejército, son instituciones que, dándoles un contenido moderno, pudieran ser extraordinarios. O sea, el servicio militar obligatorio ha sido desplazado prácticamente en todas partes en el mundo. Y ha avanzado el ejercicio voluntarioso, o sea, el contratado. El joven que no tiene destino, que no quiere estudiar, que no quiere, o sea, que no tiene, que necesita financiamiento para su sobrevivencia, para sus necesidades, y que realmente se da cuenta de que no tiene posibilidades de nada, y que no hay nada que lo atraiga. Entonces, los grupos militares, o sea, las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas en casi toda parte del mundo, incluso acá en Estados Unidos, han desviado. Acá, por ejemplo, la mayor parte de la gente que está en los frentes de batalla, en los frentes de guerra, o que está incorporada, son todos contratados, son todos asalariados. O sea, hay propuestas atractivas, por supuesto. Y propuestas atractivas que te dan, en primer lugar, una instrucción. Te dan una moral, una instrucción, te dan un determinado encuadre para que seas parte de una fuerza. Pero te proporcionan una carrera, o sea que vos salís de ahí con una carrera profesional, a nivel de altos estudios, o sea que puedes ser ingeniero, puedes ser, en fin, hay 1000 carreras.
y son gratis, y te dan ropa, casa y comida, y sos libre, y tenés un contrato, o sea, tenés un trabajo. Es atractivo, o sea que está bien diseñada la cosa para producir un efecto en la sociedad diferente. México está haciendo una gran tarea con las Fuerzas Armadas, posiblemente sea un ejemplo. No te quiero vender nada yo. Yo te traigo cosas, o te traigo sugerencias, o te traigo ideas para que este espacio se convierta en algo útil. No que nos encontremos acá para cimentar o para hablar mal de nadie. Pues eso es fácil. Eso cualquiera. Yo podría agarrar, por ejemplo, lo que hizo Alberto Fernández en el Congreso, y si fuera a favor de Alberto Fernández del gobierno, lo lleno de loas y de glorias. Y si soy contrario, antiperonista o antigobernista, pues o sea, se presta para los dos extremos. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr ahora, que tenemos esta maravilla que son los medios de comunicación, es saber cómo estos medios de comunicación nos proporcionan, nos pueden dotar de facultades que nosotros no tenemos, y que a lo mejor, si lo nuestro es bueno, si es realmente superador, si es una opción original o por lo menos creadora, creativa, puede resultar de grandes beneficios, porque nosotros necesitamos cambiar nuestras sociedades y debemos ir entendiendo de a poco que los que van a cambiar no son 4, 5 o 200 que lleguen a gobernarnos, sino los que vamos a ser realmente los autores del cambio, vamos a ser nosotros. Entonces nosotros vamos a producir resultados en la medida que aprendamos primero a ver cuál es el problema. Después de localizar el problema, o sea, ubicar el problema y decir, bueno, muy bien, ese problema es así, y si es así, estos son los resultados. Y entonces cuando uno aprende a preguntar, entonces, y escucha distintas opciones, distintas ideas, y uno aprende que hay otras opciones y hay otras posibilidades. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay otras posibilidades, ¿quién te dice que pudieran ser factibles? Yo, por ejemplo, empecé esto con una idea distinta, y si vos te das cuenta, hemos ido evolucionando todos, porque a partir de lo que ustedes dicen y hacen, a mí me hacen crecer. Yo he aprendido mucho con ustedes. O sea, yo sí, también tengo años y experiencias y cosas vividas, fracasos acumulados, en fin, pero desde que este encuentro se produce, se ha enriquecido todo mi saber, mi sapiencia. Entonces nosotros estamos en condiciones de darle contenido. Y claro, este siglo XXI ha venido lleno de incertidumbres, y para colmo esta pandemia. Y nos han cerrado, nos habían esquilmado, nos habían saqueado las minorías conservadoras, los extremos, los gorilas de Argentina, los conservadores de México, en fin, las élites de toda Latinoamérica que vivían en fin, allá arriba, y abajo tiraban toda la basura de ellos. Y entonces nos dejaron esta sociedad con tanto conflicto, con tanto lleno de problemas, con tanta pobreza, con tanta marginación, sin soluciones, problemas agudos, dramáticos, que ha convertido el desafuero de todos esos los potentados en que han marginado a las juventudes. Y la juventud marginada ha querido lograr o ocupar espacios, y como no estaba preparada, los espacios han sido seducidos por el delito, por la tentación del dinero fácil, del robo, de la mano armada, de la droga, de los que están especulando para ver cómo se infiltran en las sociedades modernas, que son sociedades ricas. Entonces nosotros vemos hoy que nuestra juventud
más de la tercera parte, la 3/4 parte de nuestras juventudes en todo nuestro continente está marginada. Marginados ellos, marginados sus padres y marginados sus abuelos. Y esto está reventando ya en todas partes. Entonces, aparecer con ideas nuevas, o por lo menos si no son nuevas, creadoras, eso es una virtud que debe ser apreciada, pero no es una apreciación que uno busca para beneficio, que yo diga, bueno, no, van a ver que yo tengo un canal y estoy haciendo... Nada de eso. Estamos buscando nosotros entre todos alternativas. Y somos capaces, lo estamos demostrando. Entonces, por ejemplo, ayer uno de los compañeros me envía varios videos. Y a mí me sorprendió, pero gratamente. Por ejemplo, yo estoy admirando la maravilla que están haciendo las Fuerzas Armadas en México. Han transformado de ser ya... Yo he escrito un libro hace 25 años y hablaba de las Fuerzas Armadas en función social en México. Frente a terremotos, frente a inundaciones y todo, la Fuerza Armada era una fuerza de servicio, no de un rigor militar. Y entonces ahora veo que en la Argentina las Fuerzas Armadas ya tenuemente empiezan a participar en proyectos de gobierno. Están haciendo, por ejemplo, el Belgrano Norte, que es una línea ferroviaria, que es el nervio central del país, que desemboca esa línea ferroviaria de cargas, que abarca desde el norte del país hasta un puerto, en el puerto de altura, que hay en el sur de la provincia de Buenos Aires, Puerto Belgrano. Ese es el Belgrano Norte. O sea, y están trabajando ahí porque están renovando eso. Ya el gobierno anterior de Cristina y Néstor Kirchner lo habían puesto en movimiento, lo habían puesto ya en valor. Vino Macri, paró todo. Pero bueno, pero me dio mucha alegría y mucha sorpresa porque no estoy hablando de nada nuevo, de las Fuerzas Armadas Argentinas reconvertidas. Y entonces eso nos hemos enterado por estos movimientos. ¿Cuánta gente? ¿Vos sabías que estaba el ejército, por ejemplo, en la Argentina ocupándose de tareas de ingeniería en el Belgrano Norte? Como hemos venido diciendo, nosotros carecemos de un centro de información oficial del Estado, que es lo que nosotros venimos hace tiempo insistiendo en poner en valor la comunicación a partir de una iniciativa del gobierno. O sea, hablábamos nosotros de las mañaneras desde que empezó López Obrador, dijimos, ¿por qué no lo hace Cristina? Nunca nos dieron bola. Pero esto nos indica algo, que es lo que importa, que esta forma de comunicar nuestra enriquece la gran sociedad que componemos las grandes mayorías. Y entonces no vamos a decir que vamos a exigir, porque sería tonto decir, le vamos a seguir al gobierno. No, le vamos a poner, le vamos a ofrecer, vamos a joder tanto y tanto, y tanto que al final vamos a terminar siendo escuchados. Y si no es este gobierno, va a ser otro que venga, va a decir, bueno, la gran mayoría, los youtubers, por ejemplo, que se conviertan en millones, porque no es youtuber solamente el que da el mensaje frente a una cámara, sino todos los que se plegan somos youtubers. Somos una fuerza nueva con un concepto distinto de participación activa. Y entonces, si estás involucrado y participando, sí podés cambiar las cosas. Entonces, no importa que Alberto Fernández o Cristina no nos tengan en cuenta, pero nosotros estamos presentes, al mismo nivel que cualquier otro comunicador. Lo único que pasa ahora es que tenemos que disciplinarnos nosotros para lograr posiciones de excelencia. Y en eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y todos los días quienes tenemos una convicción de que este es el camino y que estamos transitándolo desde el punto de vista certero, pues seguimos adelante. Ahora bien, todo eso es lo que estamos maniobrando. Entonces, el tema fundamental acá es cómo incorporamos a los millones en toda América Latina de marginados sociales jóvenes. No vamos a decir que vamos a incorporar a todos porque
sería absurdo. Pero sí los jóvenes podemos darle un camino y lo ideal sería a través de las Fuerzas Armadas reconvertida, no militar para guerra. Nosotros, ¿con quién vamos a hacer guerra? Vamos a pelearlo entre hermanos, vamos a esperar que vengan los vendedores de armas, que es lo que han hecho toda la vida, que generan conflictos de fronteras y demás, y avances, que van a avanzar, que todo eso son, la gente no se da cuenta porque no tiene experiencia política o geopolítica. Todos esos desencuentros de fronteras y todo son promovidos y provocados por los vendedores de armamento. Incluso ellos pagan un contingente, compran 200 o 500 tipos, los arman y los hacen invadir una provincia o una frontera, traspasar la frontera y producir un escándalo. Entonces, para vender armas al ejército, imagínense que cada avión vale, qué sé yo, 200 millones de dólares, barcos, submarinos, armamento de todo tipo, en fin, que es un negocio, es el mayor negocio monstruoso del mundo, el armamento. ¿Y a quién le vendés armamento? A donde hay una necesidad. Y si no hay necesidad, ¿qué va a hacer una guerra, por ejemplo, que quieren insistir hace años, una guerra entre Argentina y Chile, o Argentina y Bolivia, o Argentina y Paraguay, o Argentina y Brasil, no hay. Si los pueblos tienen hambre, tienen necesidad de trabajar. ¿Qué guerra? Esas se dan cuenta ustedes, son guerras que quieren generar las élites, porque ellos consiguen millones de dólares en arreglo. Y los proveedores de armamento, pues le venden a una fragata o un submarino y tenés que estar 200 años trabajando para pagar un submarino. Vos me dirás, pero ¿y pescan ilegalmente en el mar austral argentino? Sí, señor, pero no se necesita tener una fuerza armada, con una fuerza de patrulla a través de satélites se puede. Y no lo podés disuadir eso. Eso es un problema que hay que resolverlo con los países, que son los que mandan a pescar. Es decir, bueno, vengan a pescar, vamos a ver qué negocio hacemos. O sea, todo es cuestión de evolucionadamente hacer propuestas de avanzada, pero en este tema, no nos salgamos del tema, es el problema de la juventud descarriada en estos momentos, en toda América Latina. Y yo hablo de la Argentina porque es mi país y el cual yo tengo que ofrecer o trato de buscar alternativas. Si nosotros ya hemos demostrado que las guerras no son razones, porque no hay posibilidad de guerra. El único enemigo que consideran los argentinos que hay, en Argentina no se considera más que enemigo a los ingleses y a los norteamericanos. Eso es lo que dice todo el mundo. Lo dicen, ahí están, no es que yo lo diga. ¿Que le vamos a hacer la guerra a Inglaterra? Ya le hicimos hacer la guerra a Inglaterra, mira cómo terminamos y las consecuencias. ¿Le vamos a hacer la guerra a Estados Unidos? Se pierde el tiempo. Ahora, si entramos en la vorágine de la resistencia, de que nos lavan la cabeza, y empezamos a comprar armamento, y vamos a seguir aumentando el hambre y la enajenación de nuestro país. Y olvídate de que tus hijos y todos van a encontrar paz y tranquilidad, y tus nietos. Entonces nosotros tenemos que optar por ser inteligentes. Y ser inteligente significa no te creas que sea convocar al Padre Eterno para que nos ayude. Ser sensatos en las posibilidades. Si nosotros logramos que pudieran transformar ese potencial, como te dije al principio, del significado de lo que son las Fuerzas Armadas y revertirlas en una acción social. Nosotros tenemos guerras verdaderamente pendientes, son contra el hambre, contra la pobreza, contra la drogadicción, contra el analfabetismo, la ignorancia. Necesitamos educación, universidades, escuelas, hospitales, fuentes de trabajo, recuperar nuestra riqueza, recuperar nuestros ríos, recuperar nuestro comercio, recuperar nuestra producción, o sea, podemos revertir. Nosotros tenemos todo para hacer, pero está todo enajenado. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Y empecemos por los que están descarriados. Vamos a empezar por donde está el problema más grande, que ya incluso no se puede salir a la calle. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y bueno, ya te estoy diciendo. Entonces, yo quería conversar hoy con esto porque
La única forma que vos vas a entender el significado de esto y que te vas a incorporar, aunque no estés políticamente de acuerdo conmigo, es si yo te demuestro que el problema es de todos y que las posibilidades para hacerlo desde la política no esperes nada. Entonces, ¿cómo motivamos a un joven o a un joven hombre o mujer o hombre? Porque en el ejército, este nuevo ejército civil que yo le llamaría, pueden incorporarse tanto hombres como mujeres, pero con toda plenitud. Habría que convocar educadores, sociólogos, filósofos, en fin, convocar, no es, lo mío es una llamada pequeña, una llamita, pero cuando prenda esto, se van a incorporar gente de grandes valías y de grandes inteligencias que tienen conocimientos superiores para darle contenido realmente importante a todo esto. Y entonces ahí viene la fuerza nuestra, viene que converge hacia la decisión política. Imagínate que el gobierno argentino, Alberto Fernández, ahora que está empeñado en renovarse porque tiene necesidad, se lo impone la necesidad, nos escuchara y que nosotros avanzásemos con incorporar a millares y millares de jóvenes que recibieran un sueldo mensual. No es gasto, es una inversión. Eso está en serio, esto no es un gasto. Ahora se está ayudando, pero se está ayudando a cambio de nada. Y sigue la pobreza. Imagínate que se pudieran incorporar fácilmente como mínimo 200.000 jóvenes en un periodo de un año o menos. Cuarteles que eran militares existen. Sería cuestión de organizar o, si es necesario, crear escuelas, universidades, ingeniería, pero y para que se vayan ocupando obras de infraestructura, pero es interminable, impensable, y pudiéramos nosotros tener una juventud orientada, organizada, porque ellos mismos entrarían a organizarse, donde percibirían un buen sueldo digno, ropa, alimentación, y pudieran tener libertad de los fines de semana, disponer para encontrarse con sus familiares, sus amigos y demás. Pero después disciplinarlo. Se cambiaría el país en muy poco tiempo. Eso se puede hacer sin necesidad de compartir miserias y lamentos con el mundo pidiendo ayuda para financiamiento. Eso se puede hacer con una decisión política y con la capacidad de gente, que es lo que sobra. Entonces, un ejemplo, me dice, no es que te quiera vender nada, pero México está haciendo eso. Las Fuerzas Armadas están transformando el país y son los que tienen los grandes proyectos de megaestructura. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Igual tenemos todo en la mano y las posibilidades. Quizá el ministro de Defensa nuestro, el ministro Rossi, quizá pueda tener acceso a este video, y él, que es un hombre inteligente y que es un hombre dinámico y que tiene inquietudes, a lo mejor le sirve o al presidente o a la cámpora o a quien fuere. Esto sería una salida por arriba con nivel de primera mano y posibilidades extraordinarias de transformar todos los problemas sociales que tenga, y vicios y desvaneos y todo lo que te puedas imaginar, tendrían una contención con un proyecto de ese tipo, incorporar a la juventud, porque ahora no tenemos ningún proyecto para hacerlo. A pesar de que haya necesidad y deseos de hacerlo, no hay ningún proyecto porque no hay un gran proyecto nacional para esto. En fin, yo te quería dejar esta inquietud hoy porque yo sé que esta pequeña, modesta idea que parte de este espacio, en tus manos y en tu cabeza, tiende a proyectarse y multiplicarse por cientos, por miles. Y ahí está el valor, lo que vos hagas, porque tu capacidad es la que hace la gran diferencia. Lo que has escuchado es solamente un inicio, una inquietud, una provocación, digamos, y pudiera ser, pero
Lo importante es que estoy dirigiendo la provocación a alguien que realmente tiene inteligencia y capacidad para expandirla porque sabe cómo hacerlo y además está en el terreno, está en el espacio que es donde suceden las cosas. En fin, mañana posiblemente nos encontremos porque vamos a seguir con esto hasta que le demos forma, porque estamos todos los días aprendiendo y cada día vamos enriqueciendo nuestro acervo. Y ahí es muy importante. Y por supuesto que vos no podés estar ausente de nada de esto. Nos vemos mañana.